¿qué tal amigos? Soy Dales Camera, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. En este video les voy a hablar sobre las venas del miembro superior. Las venas son los vasos sanguíneos que, al contrario de las arterias, se encargan de regresar la sangre desde los tejidos periféricos hacia el corazón. Entonces decimos que el trayecto de las venas es ascendente, comenzando desde la parte más distal del cuerpo, es decir, los lechos unguiales en los dedos. Recordemos que la sangre que transportan las venas contiene un bajo contenido de oxígeno, pero un alto contenido de dióxido de carbono. Además, estas presentan unas válvulas que son las que evitan que la sangre fluya de regreso. Para el estudio de las venas se conocen dos grandes grupos. En primer lugar tenemos a las venas profundas y por otro lado tenemos a las venas superficiales. Las venas superficiales, dependiendo del porcentaje de grasa del individuo, van a poder ser más visibles y también en los hombres suelen estar más marcadas que en las mujeres, hablando desde el punto de vista topográfico de la piel. Hablemos entonces de las venas profundas. Las venas profundas decimos que son subfaciales, es decir, que se encuentran por debajo de la fascia, tanto braquial como antebraquial, y estas acompañan a las arterias, siguiendo exactamente su mismo trayecto. También van a tener los mismos límites, las mismas relaciones y van a recibir incluso el mismo nombre. Por cada arteria principal vamos a tener dos venas, y estas van a estar conectadas mediante cortas anastomosis. Entonces tenemos dos arcos digitales profundos, al igual que dos arcos palmares profundos. Tenemos dos venas cubitales, dos venas radiales, dos venas interóseas anteriores y por este lado observamos las venas interóseas posteriores. Al nivel del codo tenemos las venas recurrentes radiales y en el brazo encontramos a las venas humerales o las venas braquiales, las cuales van a desembocar en la vena axilar, que es muy importante destacar que esta va a tener un solo tronco venoso, es decir, que va a ser una única vena. En este punto también es muy importante porque se van a unir tanto las venas profundas como las venas superficiales. Aquí tenemos un corte transversal a nivel del tercio medio del antebrazo, en el que podemos observar que se cumple lo que explicamos anteriormente. En primer lugar, que las venas profundas son subfaciales, es decir, que se encuentran por debajo de la fascia. También que por cada arteria vamos a tener dos venas. En este caso tenemos a las venas radiales, a las dos venas cubitales, a las venas interóseas anteriores y las venas interóseas posteriores. Ahora pasemos a las venas superficiales, que a diferencia de las profundas son suprafaciales, es decir, que se encuentran en el espesor del tejido celular subcutáneo y van a estar por encima de la fascia. En este caso no siguen el trayecto de las arterias, sino que más bien se van a encontrar ubicadas de una manera más aleatoria. Además, estas venas son muy importantes y tienen más trascendencia ya que son de uso clínico quirúrgico, es decir, que se las usa para la toma de muestras, también para administrar fármacos vía intravenosa y para introducir catéteres. Cuando resulta difícil encontrar venas para introducir catéteres, se realiza lo que se conoce como venodisección, que se trata de un procedimiento quirúrgico en el que se disecciona la vena y se le introduce un catéter en la luz de la vena. Recordemos que las venas van desde la periferia y continúan de manera ascendente. Entonces vamos a comenzar por lo que son las venas superficiales de la mano y de los dedos. En primer lugar tenemos a las venas dorsales que se encuentran en el dorso de la mano, comenzando por la red venosa subunguial, que está ubicada cerca del lecho unguial o de la uña, y va a ir ascendiendo paralelamente por los bordes de los dedos. Y en este punto se van a conocer como venas digitales dorsales. Estas venas digitales van a continuar ascendiendo y a la altura de la base de los dedos se van a unir entre ellas y van a formar lo que se conoce como arcos digitales dorsales. Estos arcos digitales darán origen a las venas metacarpianas.
dorsales, que generalmente se encuentran de manera dispersa, aunque este es el esquema clásico. Estas venas metacarpianas dorsales se van a unir también entre ellas y van a formar una especie de arco que va a conformar a la red venosa dorsal de la mano. En esta región destacamos dos venas importantes. En primer lugar tenemos a la vena cefálica del pulgar, que asciende desde la parte lateral del dedo pulgar, atraviesa la tabaquera anatómica y se va a unir junto con el extremo lateral de la red venosa dorsal para formar a la vena cefálica. Y por el otro lado, medialmente, tenemos a la vena metacarpiana del dedo meñique o del quinto dedo, que va a ascender por el lado medial del quinto metacarpiano y se va a unir con el extremo medial de la red venosa dorsal para formar a la vena basílica. En la mano encontramos también a las venas palmares, que son más escasas y más finas que las venas dorsales y se puede decir que hasta menos desarrolladas. Estas van a drenar en la red venosa dorsal y de manera inconstante suelen dar paso a la formación de la vena mediana del antebrazo. Ahora sí, vamos a pasar a las venas superficiales del antebrazo, donde encontramos a la vena cefálica y a la vena basílica. Como habíamos mencionado, la unión del extremo lateral de la red venosa dorsal y la vena cefálica del pulgar daban origen a la vena cefálica, que podemos observar que va de manera ascendente por la parte lateral del antebrazo, lo rodea y después aparece en la parte anterior y medial del antebrazo. Por otro lado, tenemos a la vena basílica, que recordemos que se originaba de la unión de la vena metacarpiana del dedo meñique con el extremo medial de la red venosa dorsal. La basílica, en cambio, va desde la parte medial, también va a rodear al antebrazo y después va a ascender de manera lateral y anteriormente. En algunos casos podemos encontrar a la vena basílica accesoria, que se encuentra superior a la vena cefálica y muchas veces suele desembocar en la misma vena cefálica. Cabe destacar que la disposición de todas las venas que vamos a abarcar ahora es muy variable, es decir, que existen muchas variaciones de cómo pueden estar dispuestas estas venas dependiendo de cada persona. En ninguna persona es casi siempre igual. Sin embargo, las venas basílica y cefálica son relativamente constantes. Según el esquema clásico, en el antebrazo encontramos lo que se conoce como M venosa, como podemos observar aquí de mejor forma. Anteriormente habíamos mencionado tres venas en esta región. En primer lugar, la vena cefálica del lado lateral, la vena basílica del lado medial y de manera inconstante la vena mediana, que surgía de las venas palmares. Esta vena, durante su trayecto, va a recibir a la vena comunicante del codo, la cual se va a encargar de comunicar al sistema venoso profundo con el sistema venoso superficial. Entonces, según este esquema clásico, la vena mediana del antebrazo a la altura de la fosa del codo se va a bifurcar y va a dar lugar a una vena mediana cefálica que va dirigida hacia el lado lateral y una vena mediana basílica que va dirigida hacia el lado medial. La vena cefálica del antebrazo se va a unir entonces con la vena mediana cefálica para formar a la vena cefálica del brazo. Por otro lado, la vena basílica se va a unir con la vena mediana basílica y formará a la vena basílica del brazo. Antes de pasar a hablar de estas dos venas, veamos un ejemplo de cómo realmente suele ser la disposición de estas. Tenemos que la vena cefálica del antebrazo, en este caso será la que se va a bifurcar, dando lugar a una vena mediana del codo, que al unirse con la vena basílica del antebrazo, dará paso a la formación de la vena basílica del brazo.
mientras que la otra rama de bifurcación de la vena cefálica del antebrazo va a continuar su trayecto de manera ascendente ya con el nombre de vena cefálica del brazo. Observamos también que la vena mediana del codo, en este caso, va a ser la que recibe a la vena comunicante del codo y también en muchos casos a la vena mediana del antebrazo. Ahora sí podemos pasar a las venas superficiales del brazo, que según lo descrito anteriormente vamos a tener únicamente a la vena cefálica y a la vena basílica. Por un lado, la vena cefálica va a ascender por el lado lateral del brazo o del bíceps braquial. Después va a pasar por el surco pectoral, como podemos observar aquí de mejor manera, y a esta altura va a ir en compañía de los ramos acromiales de la arteria tóracoacromial. Luego se va a profundizar, perforando la membrana costa-coracoide de la fascia clavipectoral. A esta altura va a obtener una pequeña curva que se conoce como arco de la vena cefálica, esta que podemos observar aquí. Y finalmente va a desembocar en la arteria axilar. Por otro lado tenemos a la vena basílica del brazo, que es más voluminosa, como podemos observar aquí, es más voluminosa y asciende siguiendo el borde medial del brazo. A nivel del tercio medio, esta va a perforar la fascia braquial, donde se encuentra también el nervio braquiomedial. Una vez que ha perforado la fascia braquial, se va a profundizar, como podemos observar aquí. Y junto con las venas humerales o braquiales va a desembocar en la vena axilar. Ahora vamos a ver el drenaje venoso del miembro superior en el Atlas 3D. Recordemos que las venas van desde la parte más distal hacia el corazón. Comencemos entonces por la mano, donde encontramos a las venas metacarpianas dorsales, como podemos observar aquí, que conforme ascienden van a formar la red venosa dorsal. A partir de la red venosa dorsal se va a formar por el lado cubital o medial la vena basílica y en el lado radial la vena cefálica. Estas venas marcadas, como podemos observar aquí, van a pasar a la parte anterior del antebrazo. En la parte anterior del antebrazo vamos a ver principalmente lo que es la M venosa, la cual está formada a partir de la vena mediana, que recordemos viene desde las venas de la mano. Y esta vena lo que va a hacer es dividirse en dos, es decir, se va a bifurcar. Y al dividirse va a hacer anastomosis con la vena cefálica desde la parte lateral, como estamos marcando aquí, y con la vena basílica en la parte medial, como observamos aquí. Podemos ver cómo la vena basílica, después de atravesar la aponeurosis, continúa en lo que es la vena axilar, la cual se va a convertir en vena subclavia después de pasar inferior a la clavícula y posteriormente en la vena braquioencefálica y en la vena cava superior. Por otro lado, como ya se había mencionado, la vena cefálica está más exterior y superior que la vena basílica, por lo cual esta pasa por la región lateral del bíceps y atraviesa el surco delto pectoral, que está entre el músculo pectoral y el deltoides, y desemboca en la vena axilar. Esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y recuerden, como dice el doctor Ernesto, que tan solo un escalón de diferencia los puede hacer extraordinarios. Hasta la próxima.